Ese es el titular del fin de semana. Goleada con polémica del Atlético de Madrid en Las Gaunas. Hasta 2 penaltis lanzaron las rojiblancas ayer de azul y hasta 2 expulsiones hubo en el partido. Sobre todo la que lo marcó fue esta para el Dux Logroño, que acabó con una jugadora menos en el minuto 20, todavía con 70 por disputarse. Demasiado castigo para las Vinotinto, que recibían a uno de los colosos de la temporada, a un equipo Champions, y que se llevó una manita y deja todavía más tocado a un Dux Logroño que no conoce la victoria. Hola, ¿qué tal están? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas un lunes más a las 7 de La Rioja. Campeones, la casa del deporte riojano. Me acompaña como siempre, como cada lunes, como cada semana, Gonzalo Ortega. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido este fin de semana? Frío, pero con deporte, o sea, no se para. Eso es, no se ha parado, no se ha parado. Soy Rubén, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, como dices, frío, pero el frío y la lluvia también protagonista este fin de semana no nos ha impedido disfrutar del deporte. No somos nosotros los que nos mojamos, nosotros lo podemos ver. Pasamos frío, pero no nos mojamos. Eso es, pasamos frío. Ayer sí que pasamos frío también en Las Gaunas por la mañana y nos dejó frío el resultado, ¿no? Ese 0-5 en el Estadio Municipal de Logroñés, con sobre todo también un partido marcado por una campaña contra el acoso escolar, ¿no? Ese No te calles, en el que se juntaron diferentes representantes tanto de Gobierno de La Rioja, de Ayuntamiento de Logroño, Federación Riojana de Fútbol, así como unidos en el centro del campo con el Dux Logroño y el Atlético de Madrid, en una entrada que también estaban invitados casi todos los centros escolares de Logroño en la zona del fondo, y un partido, como dices Rubén, como bien has explicado al principio, que quedó completamente marcado no solo por ese penalti polémico, pero muy polémico penalti inicial. Aquí vemos esta es la acción. Para mí no es penalti, se hace falta muy al demasiado. Muy al límite. Lo pide el Dux después, lo va a ver. Está 4 o 5 minutos revisándolo, es muchísimo tiempo el que está Ilenia Sánchez, de la colegiada madrileña, el que está revisándolo, y finalmente decreta penalti tras, ya te digo, 4 o 5 minutos de revisión. Un penalti muy justito, que sí que también pude ver en las cámaras de televisión. Al límite, sí que es cierto que le derriba, pero se queda al borde, y ahí hizo el primero Fiamma, ¿no? El primer gol para el Atlético de Madrid, un Atlético de Madrid que apenas se había adelantado en el minuto 11, cuando iba a tener otra buena noticia, mala en este caso para los intereses vinotinto, esa acción de Rebeca sobre Luami, que dejaba al conjunto vinotinto con una jugadora menos, dejaba al Dux Logroño nada más recibir ese primer gol, 5 minutos después, Rubén, dejaba al conjunto vinotinto con una mujer menos, inferioridad numérica desde el minuto 22 para el Dux Logroño. Rebeca, que no lo entendía, porque encima, además, nos llevamos el susto, Rubén, ahí presentes, porque parecía que la que más daño se hizo en la acción había sido la defensa vinotinto, y aquí vemos el segundo penalti que anotó. Este ya sí que no tuvo polémica, también cometido por Leitner, ¿no? Él sale en ese carril izquierdo ayer, ocupando el puesto de carrilera izquierda. Fueron las mismas protagonistas, además, en ambas fueron Anení Leitner la que derribó a Luami y hizo el 0-2. La propia Luami fue la que se encargó de la dorsal 22 de anotar el 0-2 para las rojiblancas. Que esto ya vemos, son imágenes de la segunda parte. Este 0-3, como decimos, de la misma protagonista, de la MVP del ataque colchonero, también hizo el 0-3 en una gran jugada individual. Este es el 0-4. Nada, es que la parte positiva, lo que se puede destacar, Rubén, es que las de Héctor Blanco aguantaron muy bien con una mujer menos durante prácticamente todo el encuentro, a excepción de ese tramo final, esos últimos 15 minutos, donde ya sí que se vino completamente abajo y encajó los 3 goles siguientes para completar esa manita que no permite al Dux sumar esa primera victoria 10 jornadas después, y todavía no conoce la victoria el Dux Logroño en la Liga F9. Hemos entrado muy bien al partido, que teníamos el plan muy claro, el equipo estaba muy bien, ha llegado el primer penalti, que para mí también es dudoso, y luego pues bueno, esa expulsión también, que bueno, yo creo que todo el mundo lo ha visto, no creo que hace falta hablar mucho más, se recurrirá a ver si nos lo dan,
y podemos quitar esa tarjeta. Y bueno, pues a partir de ahí hemos estado bien, hemos tenido algunas situaciones y bueno, con el segundo penalti pues ya ahí pues ha costado, ¿no? Pero el equipo ha seguido dando la cara, ha seguido a tope y bueno, como te digo, muy orgulloso del trabajo que hemos realizado y hay que seguir. Y el Barcelona continúa líder una semana más en la Liga F9 con 27 puntos, seguido del Real Madrid y la Real Sociedad, que tienen 23 ambos conjuntos. El Atlético de Madrid con estas 3 unidades suma 21. En mitad de la tabla está el Badalona y el Granada con 12 puntos cada uno, y en descenso el Duc Logroño con 5 y el Levante con 2. Está solo un partido de la salvación, así que todo está en muy poquito y el objetivo sigue siendo el mismo y no hay que desviarse del mismo. Entonces, Gonzalo, ¿roja o no roja? Para la mí, segunda, clara, porque es un codazo clarísimo. Sí, la segunda sí, Pero para la segunda mí, de la del Atlético de Madrid, la del Duc Logroño, para mí es falta de la delantera. Lo que es este deporte es que ni entre nosotros nos ponemos de acuerdo, porque para mí, en cambio, yo que lo vi en directo y luego vi las repeticiones, para mí sí que es roja. No sé, para mí es la polémica del deporte, ¿no? Es que diferentes puntos de vista. Para mí sí que es roja porque la acción no tiene intención para mí no tiene intención de disputar el balón. Igual no es última mujer, pero sí que se planta prácticamente en el mano a mano. Para mí sí que es roja, eso sí. Veremos a ver cómo decimos. Los únicos que sabemos si tiene razón o no es si esa apelación finalmente le retira o no la cartulina roja. Poco podemos hacer nosotros, la decisión está tomada, el resultado es el que es 0-5, el partido ha concluido y lo que toca ahora es continuar, como decimos, por la pelea en la salvación, que tan solo está a 2 puntos, 7 tiene el Deportivo de La Coruña. Nos vamos con Segunda Federación y arrancamos con el derbi, el segundo para la Sociedad Deportiva Logroñés y también el segundo para el Náxara. Lo que pasó, pues que los 3 puntos se quedaron en las gaunas. 2-0 ganó la Sociedad Deportiva Logroñés al conjunto nagerino en un partido en el que fueron superiores los blanquirrojos, pero que tuvieron sus oportunidades en Náxara, 2 bastante claras, que no consiguieron aprovechar. Entonces, si tú perdonas en Segunda Federación, perdonas en las gaunas contra la Sociedad Deportiva Logroñés, pues lo más normal es que acabes perdiendo el partido, y más con ese tanto psicológico que anotó el conjunto de Adrián Cantabrana. Sergio Gil, en el descuento de la primera parte, fue el que anotó el 1-0. El 2-0 llegaría en el minuto 73, un golazo de Bilal por banda izquierda, se mete para adentro, fusila al guardameta y gol por la escuadra. 3 puntos, que es lo que tiene este grupo 2, Gonzalo, que una semana estás fuera del playoff, perdón. Exacto. A 3-4 puntos, lo dijo Adrián y con Cantabrana. un partido ganado te metes otra vez en el playoff. Lo dijo el propio Adrián Cantabrana en rueda de prensa no hace mucho, creo que 2 semanas, que prefería no estar atento a la clasificación y que iba partido a partido, porque era prácticamente una tontería estar en estas alturas de temporada pensando en el que si playoff, que si tal, porque cualquier resultado varía, y más en un grupo 2 en el que ahora mismo, si no me equivoco, creo que hay 9 equipos en 5 puntos. Tudelano líder con 21, Unión Deportiva Logroñés novena con 16. Quiero decir, es un rango cortísimo para 9 equipos y, como dices, esa victoria que le sirve a la Sociedad Deportiva Logroñés para entrar de nuevo en los puestos de playoff, victoria merecida, sobre todo porque si prácticamente fue un ejercicio de eficacia, meter las que tienes y que el rival no las aproveche. Eso fue el derbi, el segundo derbi riojano de la temporada para los de Cantabrana, que se quedó en las gaunas, que hace tiempo que no pierden un derbi riojano, que parece que siempre tienen marcados esos partidos los blanquirrojos en el calendario. Invictos en las gaunas, el equipo de Cantabrana este año, así que querrán ampliar la racha esta semana, nuevo partido, jornada número 11, habrá que ir a por los 3 puntos. Ambos, sí que es cierto que el Náxara se ha sumido un poquito más en el descenso. La semana pasada, con la victoria, con ese 3-0 en casa, parecía que estaba mucho más cerca, ahora está un poquito más lejos, pero el camino es el mismo. Desplazamiento bastante complicado el de este fin de semana. Se viajará la Sociedad Deportiva Logroñés al GAL, ¿no? Al Estadio GAL, contra un Real Unión, que es uno de los equipos, respecto a estadísticas, por así decirlo, que menos goles anota
y que menos goles encaja. Así que reto complicado. Esperemos que se repita el resultado de esa última visita de los blanquirrojos al GAL con esa victoria que se dio frente a uno de los históricos del fútbol español. Así que toda la suerte del mundo en su desplazamiento a tierras irundarras, porque el Náxara tendrá otra vez derbi. Tendrá derbi riojano. Esta vez actuará y ejercerá como local en la Salera. Recibirá al Alfaro, Rubén. Eso es, y antes mencionabas que la Unión Deportiva Logroñés está novena, o sea, acababa la anterior jornada en quinta plaza y ahora la termina en novena tan solo por perder un encuentro. Es la igualdad que hay en este grupo 2. ¿Por qué perdió? Pues porque el descuento y la ley del ex así lo quiso. Exacto. Gol de Aitor Seguín en el último minuto, en el 92. Se añadieron 3 en Las Llanas, 1-0 en un partido muy cerrado en el que los locales fueron muy superiores, sí, que tuvieron las ocasiones más claras. Y nadie esperaba, al final el partido podría haber terminado 0-0 perfectamente, sí, es. Pero esperaba, es un mal partido. No digo los goles, o sea, nadie esperaba un partido sin goles porque obviamente eso no se puede prever. Lo que sí que se esperaba era cumplir con las expectativas de un partido propio de Las Llanas, es decir, fútbol de barro, fútbol vasco, esas características, y estaba muy bien el campo, no fue un barrizal, Sestao, tal, no, el campo estaba en bastantes buenas condiciones, el verde de Las Llanas. Eso sí, como decimos, muchísimas disputas, muchísimos duelos, muchísima intensidad, muchísimos balones aéreos. Claramente el fútbol trenzado pues lo dejamos para categorías más superiores. Aquí, como dices, sí que es cierto que tuvo bastantes más ocasiones el Sestao, tuvo una madrazo nada más empezar con un paradón de Talibi que evitó el empate. No hubo prácticamente más en la primera mitad. Sí que es cierto que hubo una acción individual de Otadui que dejó a Berto Rosas en el mano a mano, pero estaba fuera de juego. Y ya en la segunda parte, pues nada, tuvo otra Otadui, un balón que le llegó desde banda izquierda, le llegó en segunda línea, remató directamente fuera, y a diferencia de la Unión Deportiva Logroñés, el Sestao River llegó y metió la suya tras un error defensivo, eso sí, todo hay que decirlo. Mal despeje de la zaga blanquirroja y lo castigó el Sestao River con el gol de Seguín para cumplir con la ley del ex en el 92 y convertirse en el nuevo líder del grupo 2. Y el Alfaro de nuevo cayó y de nuevo lo hizo sin poder anotar. 0-1 perdió contra el Egea, fue suficiente el tanto de Óscar en el minuto 3, que a la postre sería definitivo. Así terminó el encuentro. Es que ya son numerosos problemas los que sobre todo en transiciones. Es donde más veo que sufre este Alfaro. Las transiciones le cuestan muchísimo, esa basculación, ese reajuste defensivo. Y es que sí, el ataque y defensa. Eso es, las transiciones del ataque y defensa, eso es. O sea, fue muy similar al partido anterior en La Moneta, hace 2 semanas, que el Alfaro se despidió del feudo riojabajeño con una derrota 0-3 ante el Alavés, los 3 goles a la contra, los 3 goles en transición, a excepción del primero que llegó de un error en un saque de banda, pero los otros 2 goles fueron transiciones y contragolpes perfectamente ejecutados. Y es que el Egea, en la primera que llegó, anotó al contragolpe Óscar Jiménez, minuto 3, y iba a ser suficiente porque iba a ser el único gol del partido. Iba a bastar a los de Egea de los Caballeros para marcharse con los 3 puntos de La Moneta. Buen desplazamiento, por cierto, aragonés, que sí que hubo bastante afición aragonesa en La Molineta. Y como decimos, es que fue una primera mitad que, si no terminó en goleada del Egea, fue por falta de precisión y por precipitación en esos metros finales, porque Óscar también tuvo otras 2 ocasiones para hacer gol. Tuvo otra, creo que era Matías, tuvo un disparo al travesaño, el central, que se sacó un latigazo desde más de 30 metros espectacular. La primera mitad, como decimos, la mejor de las noticias fue que le terminó 0-1 en favor del Egea, pero en la segunda parte sí que es cierto que tuvo una ocasión el Alfaro, pero fue directamente fuera, no logró embocar entre los 3 palos, y a partir de ahí el Egea sí que supo controlar el partido, no permitió al Alfaro percutir más en su área y terminó llevándose los puntos de La Molineta, de un Alfaro farolillo rojo que con 5 puntos y 5 derrotas consecutivas no levanta cabeza. Las llevabas ya. Acuérdate. Y el Sestao River sería el equipo que ahora mismo ascendería directamente a Primera Federación con 21 puntos. El playoff lo completan Utebo, Tudelano y Guernica con 20 y Sociedad Deportiva Logroñés con 18. En mitad de la tabla está la Unión Deportiva Logroñés con 16 y el Egea con 14. En el playout está la Mutilvera con 11 después de ganar este fin de semana in extremis en la última jugada del partido. Y en descenso están Ebro y Náxara con 9, Beasain y Baskonia con 6 y Alfaro, como decíamos, farolillo rojo con 5.
bajamos un peldaño, bajamos a la tercera federación, al grupo 16, un grupo 16 que por primera vez en toda la temporada, Rubén, mantiene el liderato, el Barea, que consiguió vencer 2-1 al Comillas y con eso seguir en la primera posición. Una 10ª jornada del grupo 16 que empezó con la goleada del Agoncillo 1-6 al Berceo, ahí es nada, el sábado. 3 penaltis se pitaron y una expulsión en la primera parte, lo que decantó la balanza en favor del Agoncillo. 2 penaltis metieron el conjunto de Agoncillo y 1 anotaron los verdes, Navajas, nada más empezar la segunda parte. No fue la única goleada del fin de semana. En la jornada dominical la inauguró el empate a 2 entre la Unión Deportiva Logroñés Promesas y el Aro Deportivo. Un Aro Deportivo que fue 0-2 en la Ciudad Deportiva y consiguió neutralizar Olson la ventaja en los minutos finales. Victoria, como decimos, 2-0 del Barea contra el Comillas, que le permite seguir líder. La goleada del Calahorra 0-7 al Balsamaison La Estrella, también empate a 0 entre San Marcial y Arnedo y entre Pradejón y Yagüe. Tablas entre Autor y Villegas. La Calzada, que retomó la senda de la victoria ganando 1-0 al Beanés con gol de Sergio López, y también la victoria, ojo a este partido, el que para mí era el partido de la jornada, la victoria del Anguiano en el Ollón Arena 0-1 con gol de Néstor Cantero. Esto lo que hace es que se vislumbre ya un poquito quiénes van a estar arriba, y es lo que presuponíamos. Tan solo había que ordenar los puestos. El Barea es líder, el Arnedo segundo, Unión Deportiva Logroñés B terceros, Anguiano cuartos, Ollonesa quintos y Calahorra sextos. Todo ello en 5 unidades. Barea tiene 23 y Calahorra, que son sextos, 18. En polideportivo, Dicorpeval Logroño La Rioja continúa con su racha. Son 5 victorias consecutivas ya del conjunto dirigido por Miguel Velasco. La última 33-29 en el Palacio de los Deportes. ¿Ante quién? Ante un rival directísimo en esa pelea por Europa contra Granollers. Empezó como una broma esto de el Dicorpeval no conoce la derrota. Empezó como un jiji jaja, y al final resulta que el bautizo de Logroño La Rioja, de Ciudad de Logroño, en el Dicorpeval ha traído solo buenas noticias. 5 victorias consecutivas para los frangivino, que además motivos para celebrar muchos este fin de semana. Dato, Gonzalo, no fue perdiendo en ningún momento del partido. Tan solo hubo 3 empates que consiguió Granollers durante el partido, en el 23, en el 26 y en el 28 iguales, pero en ningún momento, ni en el primer gol siquiera, fue por delante Granollers. Esto es sinónimo de el gran hacer de Miguel Velasco en y este el gran momento frangivino. de forma que atraviesa este equipo, el gran momento de confianza, no perder contra un rival directo de la zona alta como Granollers, aprovechar además la derrota de Bidasoa Irún para conquistar, ¿no?, para arrebatar esa segunda posición de la Liga Sobal. Pero es que hace mucho tiempo que no veíamos al Dicorpeval, al Logroño La Rioja, al equipo de Velasco en esa segunda posición de la Sobal, solo por detrás del coloso del todopoderoso Fútbol Club Barcelona, que está con un partido menos y aún así tiene 2 puntos de ventaja. Y además, claro, es que pero la derrota de Bidasoa Irún, Gonzalo, mete de lleno a Torrelavega en la pelea, porque Torrelavega es el equipo que gana en casa al conjunto vasco. Y para ya rematar la faena y cerrar el colofón de alegrías, también mencionar el gran debut de Jon Sastre con el conjunto frangivino, que nada, es que además fue llegar y besar el santo, debutó y a los 10 segundos ya pudo celebrar su primer gol en pista con el primer equipo del Ciudad de Logroño, así que enhorabuena también para Jon Sastre, y enhorabuena a todo el Dicorpeval Logroño La Rioja, tanto jugadores como técnicos como staff, y por todo ese buen trabajo que se viene haciendo en las últimas semanas y que se está reflejando en pista. Y a partir de aquí esperemos que solo sigan viniendo buenas noticias y se siga viendo al Dicorpeval en esa segunda posición de la Sobal. Y estas son imágenes del partido de la derrota en el Palacio de los Deportes de Grafometal Sporting La Rioja frente a Betionac por 25-32. Un partido que empezó muy bien para las verde-amarillas con 3-0. El siguiente rango ya fue 8-7 y a partir de ahí esa sería la última vez que Grafometal Sporting La Rioja iría por delante en el marcador. Las navarras impusieron su físico, su dureza y sobre todo su precisión de cara a puerta, y el resultado fue 25-32, 7 de diferencia para el conjunto navarro. Un duelo directo antes del partido por puntos en la clasificación,
pero que corta una muy buena dinámica de Grafometal Sporting La Rioja, de las chicas de Luis Mías Corbe, que venían de ganar en Canarias, de competir muy bien y casi empatar en casa contra Vera Vera, y anteriormente con 4 victorias consecutivas. Se corta un poquito esa dinámica, pero las jugadoras de Grafometal siguen estando en puestos de playoff. Y además con posibilidades de revertir rápidamente la situación, porque recordamos este miércoles, pasado mañana, contra Málaga. Sí, es cierto que es un partido difícil, pero bueno, también el Grafometal sigue en esos puestos nobles. Ahora mismo sería el 5º clasificado contra el 7º, y recordamos que es el último partido del Grafometal antes de detenerse un mes la competición por la disputa del Campeonato del Mundo. Así que nada, con todo a por este último envite antes de que se detenga la competición hasta casi 40 días, hasta el 17 de diciembre que regrese. Este miércoles, como decimos, Málaga, Costa del Sol contra Grafometal Sporting La Rioja. En vóley, magníficas noticias. El Ferial recibió los primeros 3 puntos por parte de Ocisaro Rioja Vóley. 3-0 venció a Saire Maiser La Ballena, el conjunto azul, el conjunto de Esther López, que venció bastante holgado, con dominio en los 3 sets que se disputaron. Fue marcador, dejaron en 23, en 20 y en 19 en esos 3 sets al conjunto canario. Un duelo que no iba a ser nada fácil contra un equipo que no había comenzado bien, pero que está llamado a pelear un poquito, no por todo, pero a estar en mitad de tabla alta, y la verdad es que respondieron muy bien. Fue la segunda victoria de la temporada para las chicas de Esther López, pero es la primera en la que se suman 3 puntos, en la que se consigue ganar 3-0 en este caso, o 3-1, porque anteriormente sí que se habían obtenido 2 puntos con un 3-2. Con solvencia y además incorporándose, ¿no?, a ya esos puestos de playoff. Sí que es cierto que la competición acaba de comenzar, apenas 5 jornadas. El Ocisaro Rioja Vóley es 9º con 6 unidades. Y con viaje a intersemanal que ha habido a Montenegro. Ahora, era todo complicado. Que además se cerró con victoria. 4 victorias seguidas. Eso es, porque además juntamos Europa. Eso es, destacando esa victoria en la CEV Challenge Cup, pues consiguió ganar al Buduknos montenegrino y el Buduknos Podgorica, y con él pasar a la siguiente ronda, a los 16avos de final de esta Europa League, por así decirlo. Y nos esperan los vecinos. Jugará el Ocisaro Rioja Vóley contra el Braga portugués. Cambiamos la pelota, vamos con baloncesto, y toca hablar de Reina Proteínas Clavijo, que ha obtenido su segunda victoria consecutiva de la temporada, y lo ha hecho de manera holgada, lo ha hecho desplegando el mejor baloncesto. Los hombres de Ricardo Uriz consiguieron, sobre todo desde la línea de 3, apaciguar, ¿no?, esa buena racha con la que venía Morón, y ahora para mismo, mí, de los mejores partidos, ya no el mejor partido de la temporada, sino de los mejores partidos de las últimas 2-3 temporadas. Un partidazo exquisito, extraordinario, de un Reina Proteínas Clavijo que recuperó y lució su mejor versión. Realmente es de los mejores partidos que se recuerdan a los blanquiazules durante los últimos muchos meses atrás, sobre todo, como dices, ¿no?, por una enorme y alto porcentaje de eficacia, tanto en triples, que terminó el partido con un 44% de triples. Creo que anotaron 14 de 32, y también un 85% desde la línea de tiros libres, que es algo que venía fallando mucho el Clavijo. Era un debe. Eso es, era uno de los debes del Clavijo en estas primeras jornadas, ¿no? Y también en la temporada pasada, ese venirse abajo desde la línea del tiro libre. Pues ayer 85%. Y además un partido dominado desde el inicio, y que en ningún momento dio opción a Morón, un Morón con viejos conocidos también en su roster. No dio en ningún momento opción a la remontada, ¿no?, a poder venirse abajo. Siempre estuvo en esa renta de más 10 que consiguió muy prontito. Además, es que de salida, con un par de triples de Kevin Torres, de Arbosa, y 6 puntos de Jacob, ya se puso 12-3, y a partir de ahí esa renta de 9-10 puntos se mantuvo siempre, hasta que en el tercer cuarto rompió el encuentro definitivamente el conjunto de Ricardo Uriz, hasta llegar a ese 92-72 para sumar su segunda victoria consecutiva. ...68-58 fue el resultado del Logrobasket Logi 7, claro, que visitaba al líder invicto 5-0 en su haber. Claro, compitió,
Logro Basket Logi 7, pero pasó un poquito lo de los anteriores días. Se fue deshinchando, se fue diluyendo con el paso de los minutos. 6-0 ahora mismo es el récord que tiene Córdoba, y Logro Basket Logi 7 que tendrá este fin de semana que recibir a Cáceres a las 5:30 de la tarde. Un partido, como decimos, marcado por las defensas y por la poca productividad ofensiva de ambos conjuntos. Es difícil que tan solo te anote 68 puntos, sí, Córdoba, además, pero un partido que no empezó, superes tú los un 60. partido que en el primer cuarto, los primeros 10 minutos terminan 11-15 en favor del conjunto de Nacho Argüelles, de los blanquirrojos, pero sí que es cierto que en el segundo cuarto se pone en el mono de trabajo. Un parcial de 22-9 en esos segundos 10 minutos hacen que el partido se vaya 33-24 al descanso. A partir de ahí, esa renta de 9-10 puntos también es la que se mantiene prácticamente durante todo el encuentro, lo que restaba de partido, y consiguió su sexta victoria consecutiva el Coto Córdoba, el líder, ¿no?, del grupo este, que mantiene su condición de invicto a costa de un conjunto logroñés que flaqueó con el paso de los minutos y que de momento solo cuenta con una victoria en su haber. Esperemos que llegue la siguiente en Lobete este fin de semana. Y en baloncesto femenino, duro golpe de realidad, devolvieron a lo que es la Liga Femenina Challenge Mallorca a Bosonit Unibasket Logroño. Tan solo 50 puntos anotaron las de la capital riojana y 97 llegaron a anotar las de las islas. Un marcador muy contundente, más de 40 puntos de diferencia en partido en el que nada pudieron hacer las chicas de Dani Rubio. Es que se vio, o sea, solo saltar a la pista y ver la envergadura de las jugadoras de Mallorca era algo que ya sobresalía y presuponía lo que podía pasar. Ahí estamos viendo en pintura a ambas jugadoras, a la 4 y a la 5, pues denotaba, ¿no?, lo que podía pasar en zona. Lo que pasa que es que desde la línea de 3 el acierto fue bastante flojito de Bosonit Unibasket Logroño, algo que sucedió contrario en el otro lado, y además se fallaron canastas muy sencillas, bandejas muy sencillas de Bosonit Unibasket Logroño, que, como decimos, regresa a la realidad, pero que son, si no me equivoco, 3 victorias, 3 derrotas en su haber, y siguen en mitad de la tabla, que seguramente lo hubiésemos firmado a comienzo de temporada. En mitad de la tabla, literal, Rubén. Octava posición para Bosonit Unibasket con 7 partidos jugados, de los cuales 4 han terminado. Me faltaba uno, ¿ves? Eso es, sí, 7 partidos jugados, 4 victorias, 3 derrotas. Sí que es cierto que esta derrota no empaña el buen hacer que venían haciendo, el buen hacer que tenían y acumulaban las chicas de Dani Rubio, y como decimos, ¿no?, esa derrota les pone en media tabla, baja unos pequeños puestos en la clasificación, pero sigue ahí el conjunto empatado. Hay hasta 4 equipos con la misma puntuación, ¿no?, con esos 11 puntos. Son Recoletas Zamora, que se supone que es el próximo rival de Bosonit Unibasket, pero es un partido que ha quedado aplazado y se jugará el 17 de diciembre, es decir, el Bosonit Unibasket no jugará este fin de semana. Y también está empatado Bosonit Unibasket, además de Zamora, con la Laguna Toyota Adareva y Alter Enersun Alcáceres. Y el riojano Travis Asenjo ha cerrado su participación en el Mundial de Trial que se disputaba en Arabia Saudí de la mejor manera, ya que ha sumado su segunda medalla de oro, esta vez la individual. El ciclista riojano compite en la categoría junior de 20 pulgadas y era favorito a revalidar ese título mundial, algo que encauzó en la primera parte de la prueba, aunque en el penúltimo sector cometió errores y eso le obligó a hacer un recorrido totalmente perfecto. Gracias a ello acabó con 840 puntos, los mismos que el francés Luis Chasseyuil, aunque el riojano consiguió más calificaciones de 60 puntos y eso es lo que le dio el oro. El bronce fue para su compañero en la selección española, Beñat Segurola, y este oro supone sumar el individual al de colectivo, equipos, así que el riojano se trajo 2 oros de este mundial celebrado en Arabia Saudí. Revalida el título, así Travis Asenjo, así que toda nuestra enhorabuena para el ciclista de trial riojano. Enhorabuena a Travis, enhorabuena Gonzalo también a ti por aguantarme un programa más. Claro, y no nos despedimos sin mandar toda nuestra suerte, ¿no?, tanto a Javi Zabala, que hace historia este fin de semana en la pelota riojana este domingo, que se enfrentará a Pío Echeverría en la final del 4,5, una final que tendrá un riojano 18 años después, y también no suerte porque es un día para disfrutar,
para Carmelo Loza, que el sábado debutará como profesional en Aspe, en el frontón de San Isidro, en el frontón Barberito primero, perdón, en Baños de Río Tobía, en su pueblo, así que nada. A disfrutar mucho porque también para Darío, ¿no? Es su rival, pero sí, pero bueno, un partido de debut siempre es para disfrutar. Es lo que sí que son 24 horas que entran de lleno en la historia de la pelota riojana, así que vamos a disfrutar también mucho este fin de semana. Acaba el repaso deportivo, no se vayan, hacemos una breve pausa y venimos con todo el repaso de Tercera Federación de ese grupo 16. Hola de nuevo, les hemos avanzado antes que íbamos a analizar en profundidad el grupo 16 de Tercera Federación, como cada 2 semanas. Está con nosotros Sergio de Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, gracias. Aquí encantado de estar con vosotros. Ha tocado tour, ¿no? Un fin de semana más por los campos riojanos. Cuéntanos un poquito, un balance rápido antes de entrar a analizar los goles. Sí, bueno, pues un poquito ya tenemos un dominador. El Barea se ha ido un poquito del grupo perseguidor. Barea con 23 puntos y 3 con 20, está bastante igualado todavía. Y por abajo también con 5 o 6 equipos metidos de lleno en la lucha por eludir el descenso. Calahorra parece que espabila y ahora analizamos un poquito en profundidad todo. Vamos con ese primer duelo de la jornada, el único que hubo el sábado, ese 1-6 entre el Berceo y el Agoncillo. Vamos a ver los goles, que los tenemos. Como siempre agradecemos a los clubes que nos dejen acceder a estos partidos. Y un partido, valga la redundancia, Sergio, marcado por esta acción que es penalti y roja en la primera mitad. Sí, expulsan a Morte. A partir de ahí hacer el primer gol el equipo visitante y luego mete otros 2 antes de finalizar la primera parte, donde sentencian el partido. O sea, con 10 el Berceo no puso resistencia. Pero claro, hubo hasta 3 penaltis en total, otro que erra también el Agoncillo, que en el propio córner sí que anotan, y el gol del Berceo también llega desde los 11 metros. De los 11 metros. Al inicio de la segunda parte marca Nacho Navajas, que se lo dedica a su madre recientemente fallecida, y bueno, no tuvo más historia. 3 goles del Agoncillo en los segundos 45 minutos, una goleada que le viene muy bien al equipo avionero y que seguramente merecía un resultado así, porque yo creo que estaban haciendo bien las cosas pese a estar en una situación complicada de la clasificación. Lo que decías, a partir del minuto 70, en el 76 o así, sí que creo que llega ya el 1-4, y en el 84 y en el 85 llega el 1-5 y el 1-6. Sí, es un poco resumen de cómo venía el partido. Sí, prácticamente último cuarto de hora de cada tiempo, hacen 3 goles y el Berceo se deja un poquito ir, está teniendo unos problemas enormes de bajas, de expulsiones, lesiones y tal, y entiendo que la dificultad que tiene el míster para confeccionar hasta un 11 de garantías. Claro, entiendo que también estará tirando de juveniles o de lo que haya, sí, ¿no? Por ahí. El bueno de Kai, que conoce perfectamente la categoría de juvenil nacional, pues no le queda otra que tirar de juveniles. Y encima tiene un equipo veterano que están teniendo lesiones, bueno. Veremos a ver, que no se pueden descuidar. Con el comportamiento que están teniendo Náxara y Alfaro en segunda red, puede haber un arrastre y un cuarto descendido en tercera red. O sea que la situación no es fácil para los equipos de la zona baja. Y lo que decías, que el Agoncillo al final tiene más equipo de lo que refleja la clasificación. Sin duda, el Agoncillo merecía ya tener algún punto más en la clasificación, sin ninguna duda. Pero como te digo, tampoco se puede descuidar, es que este año va a estar muy duro el eludir el descenso, la lucha por eludir el descenso va a estar dura. Hablábamos de la segunda goleada de la jornada, del Calahorra, ¿no? Que es lo que se presupone que casi tendría que hacer por el equipo, por el presupuesto, todas las semanas, 0-7 ante la Peña del Basamaiso a domicilio. Estuve viendo el partido, estuve en la Estrella y me fui sin saber realmente si es una vara de medir exacta para el conjunto calagurritano, porque es que nada más empezar el partido, 2 ocasiones clarísimas falla el Balsamaiso
y mete 3 goles el Calahorra de forma consecutiva, 3 errores garrafales bueno, 2 goles desde 40 metros. O sea, de unas iniciaciones de juego horribles del Barça Maiso, las penalizó el conjunto calagurritano 0-7, pero me sigue sin convencer el Calahorra para nada. Claro, el Calahorra que ya sexto en la clasificación y ya vislumbramos, ¿no?, un poco el playoff, los equipos que van a estar. El Yagüe se ha caído un poquito después de las últimas jornadas y este era un partido el que estamos viendo ahora, Sergio, la lucha por el descenso por ahí abajo. Si no me equivoco, es el partido del Autol frente al Villegas, que acaba con empate a 1, un golazo primero para el Autol. Un golazo de Palacios. Un Autol que yo creo que merece la victoria, Sí, merece la victoria sin duda. Y es una pena para ellos porque era un partido importantísimo. Siguen puestos de descenso. El punto es insuficiente. Para los visitantes, un punto bueno. El Villegas, que tras la victoria de la semana pasada ante el Berceo, rubricaba una buena quincena para ellos. Está teniendo dificultades. Tiene bastante mejor equipo el Autol esta temporada que la pasada, a mi juicio. Y va a tener opciones de salvarse, pero veremos a ver. Este es el empate a 1 que no se ve cómo entra el balón, se ve cómo se golpea, también un gol desde fuera del área, que sirve al Villegas para rescatar un punto en el 85, un punto que es insuficiente para el Autol y más que suficiente para el Villegas. Sí, los 2 golazos, porque fueron 2 golazos en el último cuarto de hora y como decimos, el Autol seguro que está todavía echando de menos las ocasiones que erraron durante el partido y fueron merecedores de la victoria. Y este es el gol, el solitario gol, el 0-1 de el Anguiano en el Ollón Arena, en el duelo de la jornada, podríamos decir. Único equipo invicto de la categoría, 5 empates y 5 victorias. Los de Diego Estecha han jugado contra 5 de los 8 primeros clasificados ya. Están haciéndolo sensacional. Victoria justa en Ollón, 0-1, minuto 78, Néstor Cantero hacía el gol y victoria justo en una primera parte igualada, pero tras la reanudación muy bien el Anguiano y desde luego que mereció ganar, mereció ganar en Ollón, 3 puntos importantísimos, se desinfla un poquito la Ollonesa, veremos a ver las siguientes jornadas. La Calzada sí que se reencuentra con la victoria 1-0 en casa. Sergio, ¿cómo fue el partido? Casi de obligado cumplimiento. También marcó en el minuto 68 Sergio Gutiérrez, un delantero pasado que ha llegado del Juvenil Nacional, para mí de muy buen nivel. Y hizo el único gol, el minuto 68, 3 puntos importantísimos. La Calzada estaba en un problema, con 8 puntos nada más, y veremos a ver, como digo, el comportamiento de todos estos equipos de la mitad de la tabla, como puede ser esta temporada, Berceo, La Calzada, Agoncillo, que no tengan problemas por eludir el descenso, porque es un poquito lo que comentábamos. Un partido que mereció ganar La Calzada, el dominador del choque prácticamente los 90 minutos, pero el Villanes juega muy organizado y es muy difícil meterle mano, muy difícil. Y si regresamos otra vez a la parte noble, la Unión Deportiva Logroñés B rescató un punto frente al Aro en la Ciudad Deportiva, 0-2, que se fue el Aro, y un partido que no se resolvió hasta los instantes finales, donde consiguió empatarlo el filial blanquirrojo. Estuve viendo el partido, un auténtico partidazo, 90 minutos de una intensidad enorme, de un ritmo bárbaro. Un Aro que me sorprendió muchísimo. Fue a buscar a la Unión Deportiva Logroñés Promesas a su campo los 90 minutos, aguantando el ritmo de los chicos jóvenes de la Unión Deportiva Logroñés. Metió ya Yurzay 5 cambios y aún así seguía aguantando, defendiendo lejos de su portería. Ander Santurde está haciendo un trabajo en el Aro sensacional y le faltan varios puntos en la clasificación. 0-2 se puso el equipo visitante, minuto 48 hacía Urrecho el segundo, Soriano el primero en la primera parte, y 2 goles de la Unión Deportiva Logroñés que sacó, metió en el terreno de juego Olson, que es un delantero bárbaro, es espectacular. Le anuló un gol el juez de línea, el asistente, no sé por qué motivo, porque estaba en línea y yo lo vi perfectamente, Pito levantó la bandera. 2 golazos de Olson, un anulado que puede haber dado la victoria a la UDL, pero el Aro merecía puntuar, un Aro sensacional, sensacional. Vamos con 2 empates a 0 de la jornada, el Pradejón Yagüe y el San Marcial Arnedo. Empezamos por el partido que se disputó en La Rioja Baja, ahí en Pradejón. Pradejón Yagüe, empate a 0, una primera parte súper igualada, con pocas ocasiones, los dos equipos tanteándose. Llevan ya 3 jornadas sin ganar los dos conjuntos y
creo que estaban más pendientes de no cometer errores e intentar sacar algo positivo. Pero tras la reanudación, el Pradejón se fue a por el Yagüe y mereció ganar. La segunda parte fue mejor. Cristian, el portero visitante, estuvo sensacional y privó al Pradejón de meterse ahí un poquito en la pelea por los puestos punteros. Y el Arnedo, que llevaba en una buena dinámica, tropezó en casa del San Marcial, en Lardero. El equipo de Duajate, el San Marcial, está haciendo muy bien las cosas, un equipo muy intenso, un equipo organizado, te espera el bloque medio-bajo y te dificulta muchísimo. Y bueno, estuvo el partido, tuvieron ocasión los dos. A falta de 7 u 8 minutos, pega un poste el San Marcial, O sea, tuvo opciones hasta incluso de ganar. Muy buena respuesta del equipo cigüeño en su vuelta a tercera división. Y el Arnedo, que está dándonos una de cal y una de arena, está siendo un tanto irregular. Hay un dato de esta jornada venidera. Se enfrenta a los 8 primeros clasificados, 4 duelos, se enfrenta a los 8 primeros. Va a estar preciosa. Y claro, los 10 restantes también, 5 duelos de los de abajo. Va a estar muy bonita, está la categoría preciosa y la vamos a disfrutar, Un grupo 16, Sergio, que un poquito ya se vislumbra por dónde van a ir los tiros, con el Barea líder, seguido de la Unión Deportiva Logroñés B, Barea, Anguiano y Ollonesa, si no me equivoco, y fuera del playoff, sexto, el Calahorra. Vamos con la regional preferente, ¿cómo ha estado esta jornada? Nos queda el Barea... el Barea 2-0, sí, perdón, el Barea 2-0, sí que hemos hablado antes al principio. Que además sí. Lo merecen, que está siendo el mejor equipo de la categoría, el más fiable. 2-0, un partido muy del Barea, que siempre intenta que no pase nada y penalizar los errores del rival. Un gol en cada tiempo. En la primera parte 1-0 y en el minuto 88 Rodrigo Esteban hizo el 2-0 definitivo. Y quiero ensalzar la figura de Adrián Gallego, que está haciendo un trabajo bárbaro con las dificultades de lesiones y la previa Copa del Rey, los partidos de Copa del Rey, de Copa Federación, que ha tenido y que les ha dificultado mucho su andadura por la tercera. Han recuperado a Guille Cabrera, que era clave, sin duda. Y ahora sí que vamos con ese repaso de la regional preferente, como la tenemos a rojo vivo, La regional preferente es impresionante. Los 7 primeros clasificados en 2 puntos de distancia. En caso de que el Alberite gane el partido aplazado al San Marcial, por la jugada previa de Copa del Rey, serían los 8 primeros en 2 puntos, están en 7. Impresionante. Lo más relevante, la goleada 9-2 del filial del Calahorra, que tiene que sin duda tirar para arriba y tener protagonismo en los puestos cabeceros. Y sí que llama la atención que cada semana falla uno. Los 2 primeros clasificados, que eran Casa la Reina y Riberebro, perdieron en casa ante 2 conjuntos de la mitad de la tabla, el Aldeano y el Alberite, y están fallando continuamente todos. Hay que tener en cuenta, hay que ensalzar, hay que dar la enhorabuena a Alejandro Fernández, que ha colocado primero al Náxara B. Las primeras 4 jornadas, 4 puntos, ha ganado 15 de manera consecutiva. Al Barea B, ¿no? Ha sido esta semana. Le ha ganado y se ha puesto primero el Náxara B, y me alegro por Alejandro Fernández, que es un hombre que es muy trabajador y buena persona, y le felicito desde aquí por estar teniendo un éxito bárbaro con el filial blanquiazul. Esa igualdad es reflejo de un incremento de nivel año tras año en esta regional preferente, Sergio, que va a hacer que en los años futuros, años venideros, también la tercera, ese grupo 16, continúe también creciendo. Sin duda. El claro ejemplo, los 3 que han ascendido a tercera división están dando un nivel bárbaro en el grupo 16, y la igualdad, teniendo en cuenta que han descendido 4 de tercera regional, y el buen comportamiento de otros equipos, que ya Cenicero, que se ha reforzado bien, Calasancio tiene un muy buen equipo, va a hacer que tengamos una liga apasionante, 25 partidos todavía por jugar, y como digo, los 7 primeros clasificados en 2 puntos, una locura, una locura. Pues muchísimas gracias, Sergio, una semana más, te esperamos dentro de 15 días para que nos hagas un nuevo análisis de cómo va avanzando, que ya casi llegaremos ya un poquito a la recta final de la primera vuelta. Así es, muchas gracias a vosotros. Ustedes no se vayan, toca Segunda Federación.
Buenas tardes de nuevo, ya nos hemos venido a la mesa de tertulia para hablar de este grupo 2 de Segunda Federación que está al rojo vivo tanto por arriba como por abajo, y tenemos que dar con las presentaciones la bienvenida en esta temporada a José Uriarte, Sociedad Deportiva Logroñés. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, muchas gracias, muy bien, muy bien. Bien todo, ¿no? ¿En qué has podido? Te he engañado, ¿eh? Ya he visto que me apunté en el calendario, dijiste... Perfecto. El día 10 puedo, pues el día 10 aquí estamos, está, sí José. Señor, gracias. Cristian Milani, Unión Deportiva Logroñés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien. Y se estrena aquí Luis Macho, aficionado del Náxara. ¿Qué tal? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Bien tú, ¿no? Sí. Lo deportivo, bueno, un poquito... siempre no vamos a ganar. Eso es verdad. Quedan muchos partidos todavía. Hubo derbi, nueva visita a Las Gaunas, la segunda en esta temporada. Sí. El acierto un poquito, ¿no? Marcó el partido. Sí, el acierto de meter gol. Para mí, pues un tiempo para cada equipo. En la cual tuvimos también ocasiones, por ejemplo en el primer tiempo, bueno, que ya entraba el balón, lo que pasa que un lateral rápido vio y le dio. De eso va el fútbol, ¿no? De que entre o no entre la pelota. Se juegue mejor o peor, Luis, ¿verdad? Claro. Y no jugamos mal en el segundo tiempo, yo creo que hicimos un buen segundo tiempo, también nos estuvimos metidos en su portería. Y una jugada que hicieron bien hecha y consiguieron el segundo y ya está. La otra cara de la moneda, José, la de la Sociedad Deportiva Logroñés, el gol psicológico, ¿no?, que hubo en ese minuto 46. Sí, al filo del descanso. Es verdad que se intentó varias veces en la primera parte, pero ese gol psicológico al filo del descanso, pues ya te vas a los vestuarios con otra cara por parte de visitante y con buena cara por parte local, y enfocas la segunda parte con las ideas de estar un poco más parapetados atrás y lanzar el contragolpe para marcar el definitivo. Lo que te da un jugador veterano, ¿no? También está en ese momento y acierta Sergio Gil. Sergio Gil, cuando viene desde atrás como media punta y lo tiene franco de cara al gol, pues es que es imperdonable, es que es un jugador muy bueno, muy bueno. Y Cristian, no hubo fortuna en las llanas, hasta la fecha habíais obtenido puntos en los últimos minutos. Esta es la primera vez que se van, en esta ocasión, un punto para la Unión Deportiva Logroñés en un partido flojo, en un partido gris en las llanas. Pues sí, fue un partido muy igualado, ¿no? Dos equipos llamados hasta arriba a final de temporada y bueno, en un desajuste en la última, penúltima jugada, pues consiguieron acertar el equipo rival y nos fuimos con 0 puntos de allí. Claro, que es que además es más error propio que mérito del rival. Sí, fue un despeje, ¿no? Un despeje que no despejas contundentemente y el balón se les queda a ellos y bueno, estuvieron más listos que nosotros y aprovecharon esa ocasión. Luis, volviendo a Las Gaunas, ¿qué diferencias viste con un partido y otro, con el de la Unión Deportiva Logroñés y con el de la Sociedad Deportiva Logroñés? Pues con la Unión Deportiva Logroñés hicimos un buen primer tiempo, marcamos gol, nos fuimos al descanso con 1-0 a favor, y sin embargo el segundo tiempo lo hicimos malo. Claro, lógicamente la Unión Deportiva tenía que ir a ganar el partido y eso es lo que pasó. Un poquito hay que intentar, ¿no?, volver a esa línea de la Salera, esa victoria que fue 3-0 contra el Deportivo Aragón, sí, para afrontar el siguiente partido, que es derbi otra vez. Sí, no, exactamente. Sí, lo que hay que hacer es ganar el domingo. Y es un partido que a ninguno de los dos les viene bien el empate. Con lo cual, pues... Por desgracia, dos equipos rejanos están ahí en esa pelea por el descenso, ¿no? Claro, así es. Claro, pero muchas veces dice Carmelo, que lo tenemos ahí, fuera de cámara, ¿no?, que cómo hay que ver el vaso, medio lleno, medio vacío, depende de la situación, ¿no? Un poco cuando se gana o se pierde, ¿no?, habrá que verlo de una forma u otra, Luis. Hombre, claro, no se puede... Todos los partidos no vas a ganar, pero pierdes uno, ganas otro o empatas, y así hay que ir toda la temporada. No puedes aspirar a muy arriba, pero ahora hay dos grupos, digamos, los primeros y nosotros que estamos en la parte de abajo. Nosotros vamos los terceros, porque si conseguimos 3 puntos ya nos ponemos por encima por ejemplo, del Aragón. Hemos ganado al Aragón y hemos ganado a la Mutilvera, que está detrás de nosotros. Pues ahí vamos a estar, ahí hay que estar. Lo que no puedes hacer es perder todos los partidos.
Eso es claro, que es un poquito lo que le está ocurriendo al Alfaro, que está cayendo en esa dinámica de perder partidos, de no meter goles, de esa puerta cero en su casillero a la hora de anotar. Pero claro, estamos viendo también, Cristian, que la Unión Deportiva Logroñés pasa de estar quinto una jornada a estar noveno en la siguiente, pero es que el playoff son 2 puntos y el grupo 2 es así. Sí, él es como dice, ¿no? Está todo tan igualado que al final ganas un partido y te enganchas, y si pierdes pues te bajas muchas posiciones. Lo bueno que tiene es eso, ¿no? Que puedes tener tropiezos, pero al final, como hemos comentado, esto es muy largo y bueno, al final de temporada se verá, ¿no? Hay que estar en las posiciones altas para estar bien posicionado, pero bueno, estamos todavía en la pelea. Viceversa, esta jornada con la Sociedad Deportiva Logroñés, ¿no? La pasada se salía del playoff y esta se vuelve a entrar otra vez. Está siendo esto un baile. Como vasos comunicantes, ¿no? Cuando entras en un partido, sales en el siguiente y vuelves otra vez a entrar en el playoff. Pues es que así va a ser la liga, ¿eh? Va a ser... A mí me gusta porque es competitiva y hace que todo sea muy atractivo y que cuando vengan jornadas interesantes las aficiones se muevan de sitio a sitio. Entonces va a quedar muy bonito. Lo que pasa que a mí me gusta de mi Logroñés que compite mucho en todos los partidos, sea el rival que sea, que va a competir, que va a plantar cara, que no se rinde en ningún momento y bueno, pues tira hacia arriba. En la medida que pueda, tira hacia arriba siempre. Claro, es que prueba de ello es ese baile de líderes que hemos tenido hace 2 jornadas el Utebo, la pasada el Tudelano y ahora ha cambiado, que es el De hecho, esta misma jornada a la vez era líder Guernica, pasó al Sestao, volvió a ser Guernica y al final otra vez Sestao. Ojo al Guernica, Luis, que lo revivisteis vosotros en la Salera con ese 1-4, a partir de ahí no ha perdido, ¿eh? Es un auténtico equipazo. Ese es el único equipo que nos pasó por encima. Los demás, pues ahí hemos estado, luchando. ¿Qué importancia tiene el hacerse fuerte en casa? Bueno, que en casa fuerte, pues sí, pero date cuenta que donde mejor jugamos en campos grandes. Y tienes, por ejemplo, el Anguiano. El año pasado ganó más partidos fuera que en casa, por el campo pequeño. Pues aquí pasa lo mismo. El partido que jugamos en Aro fue y contra un segunda división, pero bueno, lo que pasa que también en la Salera pues también se nos da bien, ¿no? Claro. Y estáis vosotros ahí apretando desde sí, claro. Cerca, ¿verdad? Sí, sí. Otra vez el debe, Cristian, de los rivales directos. Se vuelve parecía que se sacaba la cabeza, ¿no? En esa situación contra el Utebo, en un gran partido, probablemente el mejor de la temporada, y luego muestras esta otra cara radical tan solo 7 días después. Pues sí, es algo que todos nos preguntamos, ¿no? Porque la verdad que el Utebo, yo no recordaba un partido tan bueno contra un rival tan directo en las gaunas. Además, bueno, parecía que se cambiaba un poco la tendencia, ¿no? Pero bueno, este partido, pues bueno, no despeja, ¿no? Todas esas dudas que se tiene. Entonces, bueno, hemos pasado este mes con rivales duros. Bueno, seguimos a 5 puntos del líder y bueno, hay que pensar en lo que viene porque ya no sirve nada pensar en el anterior. Lo bueno de esta Sociedad Deportiva Logroñés, José, que tanto con esta derrota como con la anterior se ha ganado inmediatamente después, ¿no? Sí, tiene capacidad de reacción. A eso voy. Yo creo que Adrián maneja el vestuario de una manera psicológica bastante buena. Bueno, se hizo un buen partido en Tudela pese al resultado. El equipo generó mucho para ser un buen equipo como es el tudelano. Pues cambiar el chip y ganar al Náxara era prioritario. Bueno, pues ahora se enfoca el partido en Irún también con muchísima ilusión. Es también una prueba de fuego porque el Real Unión es un equipo potente. A ver qué sucede, pero el chip competitivo es lo que digo que lo tiene, genera. Es un equipo que los Logroñés no marcan mucho, pero no encaja tampoco, tiene esa intensidad defensiva, pero uno puede decir, no, es que la intensidad defensiva se desequilibra porque no genera. Bueno, pues también genera. Lo que pasa es que lo que falla igual es la definición de gol, simplemente eso. Muy similar el Real Unión, sí. Pocos goles a favor, 9 y 8 en contra. Claro, pero rentabilizados de una forma muy buena. Claro, saca muchos puntos con muy pocos goles, entonces va a ser yo creo que un partido muy igualado, probablemente con pocas ocasiones, y el que acierte en esa circunstancia directa, en ese fallo del rival, en esa definición de gol, quizá en un penalti, en una falta que aunque sea de rebote, probablemente se lleve el partido. Luis, ¿qué cosas buenas, qué aspectos positivos tiene que rescatar el equipo de esta derrota para trasladarlo al derbi frente al Alfaro? Pues salir como otros partidos contra otros equipos que hemos hecho mal partidos, salir como a ganar y a jugar bien como lo están haciendo.
O sea, ir directamente a por el partido sin especular a claro, nada, ¿no? Nada más. Tenemos plantilla, tenemos equipo, tenemos buen entrenador, pues adelante. Y esta jornada ya se habían recuperado jugadores sancionados, había un poquito más de Víctor Martínez, cancha, ¿no? que volvió a salir de titular, y Merino, ¿no? Y Merino, que creo que no estuvo convocado. Pero bueno, tienes la opción, ¿no?, de elegir a tu plantilla, ¿no? Igual. Sí, no, si eso Guerra lo lleva bien. Juegan todos y no se nota apenas, no hay ninguno que destaque. Si todos los que juegan cumplen bien. Un bloque tiene también, ¿no?, el equipo de Unai Mendía, sí que hay alguna pequeña variante todas las semanas, pero el bloque lo tiene bastante elegido. Sí, yo creo que ha encontrado, ¿no?, lo que es un 11 base, y yo creo que bueno, mete pequeños cambios en función del rival, pero yo creo que todos vemos, ¿no?, el 11 reconocible que tiene, y yo creo que bueno, hay que confiar. Yo creo que tiene también una plantilla compensada y bueno, esperemos, ¿no?, que se recuperen los delanteros, ¿no?, que parece que es lo que más está costando estas últimas jornadas, y podamos encadenar victorias. Que venga sano Berto, ¿no? Sí. Que se vuelve a ir con Andorra, eso pues sí, lo primero. Es una baja, ¿no?, una baja importante, pero bueno, esperemos, ¿no?, que sobre todo que no venga lesionado. Pero ya hemos visto que Leri, por ejemplo, ha respondido muy bien los partidos que ha tenido que salir, tanto de titular como los minutos que se le ha dado desde el banquillo. Sí, yo creo que de hecho lo demostró contra el Utebo, que puede jugar muy bien, ¿no?, delantero centro, y bueno, a mí sí que me sorprendió que no jugara ningún minuto, ¿no?, contra el Sestao, pero bueno, seguro que este próximo fin de semana tiene sus minutos y lo aprovecha. Filial, de nuevo, viene a las Gaunas el Eibar B, un Eibar B que no es el mismo que el año pasado, sí que hay un pequeño bloque, pero la dinámica sí que no es la misma, llega de perder en el último minuto contra Mutilvera en casa 1-2. Sí, un resultado un tanto extraño, ¿no?, pero bueno, lo que dices, ¿no?, yo creo que la dinámica en la que viene el Filial no es tan buena como años anteriores, pero bueno, sabemos, ¿no?, lo que decimos siempre de los filiales, la peligrosidad que tienen, y bueno, hay que hacernos fuertes en casa como sea y hay que ganar. ¿Qué le pides al equipo para esta jornada? Continuar, ¿no? Continuar con la competición. Es decir, tienen un chip, saben que es un equipo humilde, pero tienen ese chip competitivo en el que el centro del campo muerde, la defensa veterana también muerde. Y luego, para mí lo representa Dani. Dani como delantero, es verdad, no tiene gol, pero es que es un incordio para las defensas. Y insiste, rompe, se pelea, brega. Luego igual es verdad que ya cansado en el remate, pero es que representa un poco ese gen competitivo que muestra Adrián. Y Bilal, ¿no?, la vuelta a la Sociedad Deportiva Logroñés en su segunda etapa, que está bien. Son 3 goles ya los que ha metido, si no me equivoco, son 3. 3 goles que el de Utebo no, pero que sirven también para dar puntos. Tanto Sergio Gil como Bilal, pues si Dani representa un poco la garra y el empuje, Sergio Gil y Bilal la calidad, ¿no? El gol que metió ayer Bilal, la pierna cambiada, para mí es un golazo, porque se la cambia de posición y la cambia al otro palo. Entonces, pues es bienvenida. Y además me consta que está muy contento aquí, muy contento. Ya se vislumbra, ¿no?, un poquito en la tabla clasificatoria los equipos que más o menos a principio de año pensábamos que iba a estar. Sí, lo ha dicho Luis, hay como ya 2 grupos, un poco que se vislumbran los de arriba, desde el 9º hasta el de arriba, y el resto. Sí, nos abre ahí un poquito, podríamos, el Egea está, no sé si está en tierra de nadie ya, ¿no?, con 14, no sé si ponerlo más arriba que abajo, pero desde la Unión Deportiva Logroñés con 16 hasta el Sestao, líder con 21, ahí estaría el primer bloque. Esos 2 bloques que se ven muy bien en pantalla, el Egea tendrá que dilucidar en las próximas jornadas dónde quiere estar, en qué lado quiere estar, pero en principio parece que se ve esos grupos como 2 clasificaciones distintas, ¿no?, como 2 competiciones distintas, un poco tipo Champions, ¿no?, como que tendrán que ganarse los puestos a lo largo de la liga. Y bueno, pero va a ser muy difícil en todo caso, jugaremos contra el Real Unión, que es muy difícil, pero luego la Unión Deportiva Logroñés juega contra el Eibar B, que parece que está llamado a estar en los puestos de abajo, pero será competitivo igual. Entonces la liga es muy igualada. Claro, que es que, pero a lo que iba es que, a excepción del invitado a la fiesta del playoff, que es el Guernica, ¿no?, que igual no presuponíamos que podía estar, y menos con el inicio que hizo con 2 derrotas consecutivas, que iba a estar ahí, pero el resto es esta Real Unión, Sociedad Deportiva Logroñés, Tudelano. Claro, es que además el Tudelano, si antes arrancaba bien, pero acababa mal, pero es que ahora arranca bien y trata de darle continuidad con Héctor, va a ser un
un rival dificilísimo, porque además juega muy bien al fútbol. Concede y juega y genera mucho. Pero claro, que es que también ha dado una de cal y una de arena. Es irregular como todos, claro. Somos todos muy irregulares en ese sentido. La Unión Deportiva jugó muy bien contra el UTEB, un partidazo, y a esta jornada contra el Sestao, presuponiendo que el Sestao también juega de forma irregular, que es capaz de ganar incluso el Naxa al Sestao, ¿no? No, 0-0 fue 0-0 en las Llanas. En un buen partido, pues nos mostramos todos muy irregulares. Claro, pero es que es difícil encontrar esa regularidad en un grupo tan igualado, ¿no? Sí, yo creo que eso es lo que digo, ¿no? Es tan el nivel competitivo que al final pues iguala todo. Al final las salidas son muy difíciles y al final todos los rivales compiten. Eso es lo bueno que tiene este año, que no hay ningún equipo, ¿no?, que destaca por encima del resto y que cualquiera puede ganar a cualquiera. Entonces, bueno, va a estar entretenido esta final. Y Luis, un Naxara que no es el de hace 2 temporadas, en el que prácticamente a estas alturas ya casi se habían bajado incluso los brazos, pero ahora sumidos en la pelea total por la salvación. Sí, es que juegan bien, le echan ganas y son jugadores bastante buenos, por lo que me han dicho. ¿Y cómo está Nájera? ¿Estáis ilusionados? Sí, el pueblo está la con afición, ellos, ¿no? ya sabes, es la mejor que hay, pero ahora animamos poco. Hay que animar un poquito más. ¿Porque hace frío o qué? No sé, que el año pasado, como lo llevamos tan fácil, claro, pues la gente se fue acomodando un poquito la afición y nadie anima. Claro. Ahora, pero joder, pero o sea, pero ha habido desplazamientos, por ejemplo, aquí a Logroño muy buenos. Ayer, equipo, ¿cuántos? El sábado, perdón, 100 o así. Más. Lo que pasa es que estuvimos repartidos. Claro. Estuvimos en preferencia y estuvimos en el Fondo Sur, pero había más de 100 más. Pues tienes que meterles ahí un poquito, que aunque no vaya bien la cosa, que... Como cuando jugábamos los playoffs, hay que... Eso es. Pero bueno, tenemos que resucitar la afición. De que el objetivo lo vais a conseguir. Sí, yo creo que sí. Yo estoy ilusionado de que este año nos vamos a salvar, porque el entrenador es la 3ª temporada que entrena al Nasara, en diferentes años. En diferentes etapas, sí. Y el equipo es la 3ª vez que juega en segunda RF. O sea, que no hay a la 3ª bala vencida. Eso este año nos mantenemos. Hay que hacer 2 temporadas consecutivas en segunda federación, Luis. Muchísimas gracias por estar aquí, ha sido un placer. Te engañaremos alguna vez más, Bueno. No sepas. Cristian, gracias una semana más. José, muchas gracias. Lo mismo digo, gracias por estar aquí. Suerte a los 3, suerte al Alfaro y a ustedes también. Muchísimas gracias por estar ahí una semana más. Chao, adiós, descansen, sean felices.